El libro es la historia de dos personajes. El protagónico, digamos, que tiene dos tiempos, la niñez y la infancia. Entre ambos tiempos median 10 años. Y luego, como personaje secundario principal también, la madre de ese mismo niño que luego se convierte en adolescente. Y se producen en la vida de ellos una serie de circunstancias que, que, que son inevitables y que al mismo tiempo aparentan no tener solución y, y necesitan constantemente ponerse a salvo de esa situación para crecer. Y, y todo esto ocurre, por supuesto, aprovechando el contexto muy particular de Cuba, que es una isla, que es un espacio cerrado, que tiene un tipo de gobierno que ha sido bastante monolítico, hermético, y eso crea una cierta asfixia, y los personajes necesitan buscar opciones para sobrevivir, ya no tanto económicamente, sino psicológicamente. De modo que cuando lo escribí siempre pensé en que pudiera servir para cualquier tipo de contexto y para cualquier tipo de situación. O sea, que no quedase circunscrito al mero hecho o al tema cubano, que en realidad no es lo que me interesaba, sino que sirviera esto de apoyo para casos más generales. Muchas veces me han preguntado, ¿hay tema de nostalgia en el libro? Y siempre digo no, porque el personaje protagónico es un niño, no puede tener nostalgia, y luego es adolescente, y cuando es adolescente tampoco se tiene ninguna nostalgia en la adolescencia como tal. Sin embargo, la nostalgia entra por la vía de los abuelos, de los mayores, que son los que sí conocieron otra época y que están constantemente evocando la historia, y es la idea de que siempre son los mayores el sostén de la tradición, aún en contextos donde la tradición de pronto parece perderse o donde en realidad parece difícil que logre mantenerse, ¿no? Entonces es el punto de contacto con el pasado, con la historia, con el origen, con la nación misma, con la identidad, si se quiere, y como siempre en condiciones extremas, siempre algo de eso queda en la educación o en la identidad de una persona, ¿no? Es la justificación del propio libro en realidad, o sea, cómo la literatura siempre nos sirve como instrumento de enajenación, para escapar de muchísimas vicisitudes, de muchísimas circunstancias, para crecer, para aprender y para vivir en otra dimensión también. Entonces, lógicamente, en ese contexto me gustó introducir elementos que dan nociones del contexto cultural de los personajes, pero al mismo tiempo ayudan a que los personajes sobrevivan en el medio en el que viven, ya sea la literatura, la poesía, la música, el cine, y luego la música esencialmente porque concebí la novela como si fuese un pentagrama pensando en las fugas de Bach, pero orquestada por una banda de negros tocadores de percusión de conga, que es lo que precede siempre los carnavales en los pueblos de Cuba, ¿no? Utilicé tiempos alternos, la niñez, la adolescencia, la niñez y la adolescencia, la niñez y la adolescencia, y las dos fugas físicas esenciales al final del libro, como puede suceder en ciertas composiciones musicales, ¿no? Y luego el espacio intermedio entre el breve tiempo de la infancia y el tiempo un poquitín más grande de la adolescencia, no lo cubrí, lo dejé como si fuese un limbo, que es lo que suele siempre haber entre dos tiempos. Siempre en la vida, cuando hay eventos importantes o acontecimientos que nos atañen o que nos sacuden, hay periodos de calma, y esos periodos de calma a mí no me interesa describirlos, no tienen ningún tipo de interés. Entonces yo utilicé los dos momentos climáticos de la vida del personaje y construí el esqueleto, la arquitectura de la novela a partir de esos dos ejes. Son muy difíciles porque son los de nuestras sociedades latinoamericanas, entonces son sociedades esencialmente patriarcales que originan caudillos, originan dictadores, y que no sabemos nunca si esto es un reflejo del hogar o un reflejo de la fuerza de la tradición, o si el poder imita este tipo de base, de sustrato social, o si es este tipo de sustrato de base social la que crea el tipo de poder que a veces padecemos, ¿no? Ya sea a nivel de nación, a nivel de Estado, a nivel en términos políticos. Entonces, claro, la presencia del pater tyrannus
del dictador, del hombre con la capacidad de ser él el que decida por la vida de todos. Uno siempre se pregunta, ¿y esto de dónde sale? ¿Cómo es posible que esto surja? ¿Y cómo los demás caen en esto? Entonces, claro, casi que es una base psicológica, es casi que algo que habría que estudiarlo en la idiosincrasia de los pueblos, ¿no? Y en América Latina tenemos tendencia en general a sufrirlos, unos en unos periodos, otros en otros, depende de la madurez de cada país, depende de la época histórica en que el país se independizó. Somos espejos que se van reflejando el uno en el otro. La misma mentalidad de los personajes de la vida corriente es lo que conforma el Estado y la jerarquía, el pensamiento único, ¿no? Entonces eso es un diálogo y incluso el poder de este tipo de hombre o este tipo de caudillo es un reflejo de la sociedad. Esto no surge de la nada, esto surge de que hay condiciones mentales y psicológicas de grandes mayorías que lo colocaron exactamente ahí, porque es la persona idónea para el tipo de persona que... Es muy duro lo que estoy diciendo, pero así es. Sé que a mis colegas, a mis compatriotas les caerá como una bomba, pero yo no me miento nunca a mí mismo.